Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, y en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, y en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me Y buenos días, el Señor los bendiga, un feliz sábado. Eh, y bueno, Buenos días. ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo también a las hermanas de YouTube. Vamos a estudiar, vamos a encomendarnos en las manos del Señor para que Él sea quien dirija, quien nos enseñe, quien nos guíe. ¿Ok? Entonces vamos a orar. Alabado sea nuestro Padre Celestial, porque su misericordia se renueva cada mañana. Su gloria llena toda la tierra. Aunque esta tierra sea de pecado, de maldad, tu gloria la llena, dice la palabra. Pero solo aquellos que hemos sido llamados y hemos atendido a tu voz apreciamos algo de esa gloria. Aún no la podemos apreciar en su magnitud, pero la apreciaremos conforme tu Hijo Jesucristo esté más cerca de nosotros y nosotros de Él. Padre, ayúdanos a entender más el amor tuyo con tu Hijo Jesucristo hacia nosotros por el medio del Espíritu Santo. Ayúdanos a contemplar el carácter puro, santo y sin mancha de tu Hijo Jesucristo. Ábrenos la mente, límpianos para poder ver, poder percibir, poder deleitarnos en el carácter maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, aquí estamos para estudiar, para meditar, reflexionar. Por favor, que nos sea concedido el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y visítanos en nuestros hogares y ayúdanos a entender. Jesucristo, nos toca el Salmo 71, según tú has previsto para hoy el alimento espiritual, que sea abundante, rico, delicioso a nuestras almas, puedan ser vivificadas, podamos, Señor, reflejar poco a poco tu imagen en nosotros, Señor.
Gracias, Jesús, por permitirnos esta reunión. Una reunión más en la verdad os hará libres. Que cada uno salga, Señor, que no salga vacío, que no salga con las manos vacías, Señor. Cada uno lleve su porción del mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo rogamos, lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Hoy nos toca el Salmo 71, un nuevo salmo. Este salmo no se sabe quién lo escribió, eh, pero vamos entonces a estudiarlo. Como siempre, pues ustedes saben la mecánica, estudiamos una porción y vamos comentando o vamos, cada uno de ustedes pues, puede decir, a mí me llamó la atención esto o aquello, ¿ok? Entonces vamos a proyectar y así entre todos, entre lo que el Señor vaya poniendo en la boca de cada uno, vamos estudiando, vamos meditando. Bueno, dice, la Biblia de las Américas lo titula Oración de un anciano. Y ya van a ver por qué eligen ese título. Ese título no está en el original, pero es simplemente una forma de identificar el salmo. Vamos a leer los tres primeros versículos. Dice lo siguiente. En ti, oh Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia y rescátame. Inclina mi tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bueno, leamos las noticas al margen, que hace rato no la leemos acá en refugio. Ups, a ver, segundo. Pongo mejor esto aquí, poderla leer mejor. Listo, tú eres mi refugio o eres mi habitación, ¿ok? Y donde dice eres mi roca, podría ser también mi peñón, roca o peñón, ¿listo? Bien, entonces, sobre estas palabras, ¿qué podemos comentar? ¿Qué podemos decir? Los invitamos a abrir sus micrófonos y a participar. Bueno, adelante. ¿Quién quiere iniciar? Estamos callados. Entonces yo voy a ir hablando y ustedes siéntanse en libertad de interrumpir. Aquí pues es la primera mención del Señor como una roca. ¿Sí notan? No recuerdo haber visto otro salmo donde se menciona al Señor como una roca. No sé si estoy equivocado, ahorita revisamos. Pero creo que es el primero. Em, es un clamor, ¿no? Una petición. Cuando uno pide algo es porque no lo tiene, ¿ya? Y esta persona que compuso el salmo, pues está pidiendo que el Señor sea una roca de refugio para él. Si lo está pidiendo es porque todavía él no siente que sea una roca de refugio. Me llama la atención también a la cual pueda ir continuamente. De pronto para esa persona a veces Jesús era una roca en su vida, pero no siempre. De pronto en las circunstancias más difíciles era una roca, pero esta persona era consciente de que no era continuo ese sentir. A veces sí, cuando la situación tal vez era muy dura, pero no en el día a día. Entonces no era continuo y él está pidiendo continuidad. Y él ya dice que le ha dado un mandamiento que es para su salvación. Esta persona que está componiendo este salmo, es una persona que ya tiene una relación con Cristo desde hace tiempo, pero siente que falta esa continuidad. Dice el Señor Jesús, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice primeros escritos.
que el problema de nosotros, en el pueblo de Dios, es que soltamos muy rápido el brazo de Dios. ¿M? Tal vez somos fervientes cuando la situación se pone tensa y dura y ya lo soltamos. No insistimos lo suficiente, no hay esa continuidad. Entonces, claro, cuando no hay continuidad, pues esa roca no está presente continuamente y no puede ser una fortaleza. ¿Una fortaleza para qué es? Para resguardarse. Siempre en la Biblia se nombran estas palabras fortaleza. Una fortaleza era una construcción militar, donde allí pues se supone que construían esto para ser inexpugnable, o sea, que no se pueda traspasar ni destruir, ni el enemigo pueda entrar en esa fortaleza, ¿sí? Y se hacía de las paredes más gruesas esa fortaleza. Se erigían unos garitas o unas torres desde el cual se vigilaba. Eh, Esa estructura pues era de roca sólida y la hacían muy gruesa y la idea era que el enemigo le quedara muy difícil penetrarla, ¿m? Porque era lo último. Y cuando había una invasión a una ciudad y el enemigo entraba en esa ciudad, todos se iban a la fortaleza, que era lo más fuerte, lo más duro. Todos se iban, mujeres, niños. Ya sabía que cuando entraba el enemigo habría una brecha, todos se iban a esa fortaleza. Algunas veces quedaba a un costado de la ciudad o otras veces dentro de la ciudad. ¿M? Pero todo el mundo iba allá, a la fortaleza, y habían entradas subterráneas en la cual llegaban a la fortaleza. Se supone el enemigo no conocía esas entradas, entonces era más difícil localizarlas. Y la gente se metía a esas fortalezas y derrumbaban las entradas a esos túneles y allá se quedaban. Si el enemigo lograba entrar, bueno, pues todos iban a ser destruidos. Pero era su último refugio. Pero si el enemigo no lograba entrar, ellos vivían. Y de ahí, de esa fortaleza, habían otros pasajes subterráneos que lo llevaba por allá a un río, alguna otra ciudad cercana, ¿sí? Y esa era la forma en que se guardaba la ciudad. Por eso siempre está la palabra fortaleza. Y es que eso se debe convertir Dios para nosotros. Si nosotros no vamos a esa fortaleza espiritual, no estamos continuamente allí, en esa roca, pues el enemigo entra muy fácil. Por eso nos tumba y caemos rápido. Pero cuando estamos continuamente en esa fortaleza, el enemigo podrá asustar, podrá rugir, podrá hacer de todo, pero no nos tumba. Porque esa fortaleza sí es inexpugnable. Las fortalezas de los hombres a veces fallaban. A veces una grietica, alguna cosita y por ahí se metía el enemigo. Pero la fortaleza de la roca que es Cristo, no, a esa no la puede pasar el enemigo. No hay nada que pueda pasar eso. Es inexpugnable. Entonces, me gusta esta oración porque es de una persona que ya camina con Dios, pero él dice, mi roca no está continuamente, yo no voy continuamente. Te está pidiendo como continuidad, que sea siempre, todos los días, no cuando estén problemas. Bueno, ¿qué ¿Será piensan por ustedes? eso, lo que a mí me llamó la atención y me pregunto, será por eso que dice el verso 1, jamás sea yo avergonzado? Que me preguntaba yo, ¿de qué teme ser avergonzado? ¿A qué se referirá? ¿Nunca mostrar que nunca tiene errores? ¿O de verdad que Satanás lo acuse y lo avergüence ante la gente? Y al estar con Jesús y al entregarle todo a Jesús, nunca, pues ante los otros seres humanos va a sentir esa vergüenza o ante Dios mismo, ¿no? De caer, me imagino yo que se refiere a eso, ¿no? Porque me llamó la atención, jamás sea yo avergonzado, lo primero que pide. Interesante. Bueno, primero quisiera responder algo de lo que dijo Tommy y esto, Neida lo encontró. ¿En qué parte, Neida? Cerca. 62:67. Neida, es la que tiene El versículo
donde dice mi refugio. Sé mi roca, mi refugio, a donde pueda yo ir siempre. Tú has mandado que yo sea salvo porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y el Salmo 91 dice, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. O sea, tienen algo de relación el 71:3 con el Salmo 91. Interesante. Yo lo encontré en Isaías 26:4 cuando dice, confíen siempre en el Señor porque Él es la roca eterna. Amén. Yo encontré otro. Salmo ¿Cuál? 62:6-7. Ok. ¿Qué dice? Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Vuelve y lo repite. Amén. O sea que el primer salmo donde menciona la roca es 62. No es este. Ok. Y están los textos de Isaías y el Salmo 90. Interesante. Bueno, yo quisiera aportar algo de acá y pues continuar con lo que dice Jessie, que ella se hace esa pregunta, jamás sea yo avergonzado, ¿no? Entonces yo digo que la misma palabra dice que los que esperan en Jehová no seremos ni avergonzados ni chasqueados. Y eso tiene que ver con nuestra vida diaria, en lo que hemos creído, en quién hemos creído, sobre todo en el Señor Jesús, en lo que hablamos, en lo que vivimos, que somos representantes del Señor. A veces hay aparentes derrotas, pero para con Dios todos son triunfos, para con sus hijos. Entonces, eso es como una especie de que el Señor, en cierta manera, nos muestra eso. Y como decía Tommy, esta persona conoce el Evangelio que está haciendo, no sé si sea la oración, bueno, está escrito, ahí es claro que lo conoce. En el versículo 2 me deja impresionada cuando dice, líbrame en tu justicia y rescátame, inclíname tu oído y sálvame. Entonces, fíjese que está hablando de la justificación por la fe ahí. Qué curioso, Jesús no había venido, pero él sabía quién era Jesús, quién era el Salvador, quién era el que lo iba a salvar, quién era su justicia y cómo él, si esa es la oración, se acobija antes en Jesús, en la justicia de quién? De Cristo. Y por eso exalta la roca y la roca es Cristo. Amén. Solo queda una pregunta, no sé si ustedes saben, cuando dice aquí en el versículo 3, dice, tú has dado mandamiento para salvarme. ¿A qué se refiere ese mandamiento? A la ley de él, a la ley que dio, pues más que todo cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y nos recuerda pues esa ley que él dio, que si somos obedientes, pues seremos salvos, ¿no? No, la salvación no es por la obediencia, la Bueno, sí, salvación es aceptar al Señor Jesús. pues hay muchos ingredientes para la salvación, No. ¿no? O sea, el proceso, o sea, esa cosa hay que entenderla, o sea, el que nos salva literalmente es Jesús. Yo Sí. acepto y por eso él habla aquí adelante, al comienzo, la justicia, él entendía ese plan de salvación, que era él. Pero lo curioso es que dice, tú has dado mandamiento para salvarme. Sé que se refería Porque, pues a la por ley. eso yo les decía hace 8 días que el ladrón en la cruz no tuvo tiempo de hacer sus obras. ¿Se acuerda que leíamos en el camino a Cristo? Pero por la obediencia y la justicia de Cristo y él en creer en Jesús fue salvo. Eso es un paso. Y de ahí en adelante nosotros no podemos ser el ladrón en la cruz porque nosotros sí que nos ha dado tiempo y hemos tenido luz y a la medida de la luz seremos sido juzgados. Pero para la salvación no hay necesidad de
digamos, de que yo tenga que obedecer la ley, porque igual, por más que yo quiera ahorita, yo, Elcira, no puedo obedecerle, pero el Señor sí puede hacer eso en mí. Pero entonces cuando Él dice, tú has dado mandamiento para salvarme, ¿a qué se refiere? Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bueno, a mí se me ocurre que puede ser un precepto, aquella instrucción que Dios le da a uno específica para la vida, en la cual eh, por medio de esa palabra me da poder para obedecer ese precepto. Ejemplo, como le pasó a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Ese fue un mandamiento que se le dio a Abraham y Dios le dio poder para ejecutarlo, obedecerlo y a partir de ahí la vida de Abraham pues le cambió. Supongo que esta persona del Salmo está reconociendo y ya sabe que Dios le dio un mandamiento. No, Pero Tommy, ahí dice que es para Él. Es que a mí, ¿sabe qué me llama la atención? Cuando uno lee en el versículo 3 dice, sé para mí una roca, o sea, está hablando para mí, ¿cierto? O sea, cada uno personal, a la cual puedo ir continuamente. Y luego dice, tú has dado. Entonces eso se refiere a toda raza, a toda tierra, mandamiento para salvarme. Pero si uno va a Pablo dice que los mandamientos o la ley no salvan. Es un tutor. sí, o sea, yo lo entiendo como que es un mandamiento para la persona, o sea, algo que Jesús le dijo a esa persona que va a ser para su bien. Es un precepto, sería más bien, ¿no? Pero en el original, ¿qué dice, Tommy? Miremos, Salmo 71:3. Salmo 71, versículo 3. Dice, para mí una roca como habitación, para ir continuamente. Acá está una instrucción. eh, es una, sí, eso es un precepto, no es un mandamiento de aquellos como no matarás, no es ese mandamiento, es un precepto como esta palabra es sabá, es un encargo que Dios hace, o sea, como cuando le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ese es un precepto. Para salvarme, para que, a ver, ¿qué es esto? Sí, para salvarme. A ver. Ah, no, un momento. Eso te iba a decir. Yasha, no, esto no es para salvación, no quiere decir de ese tipo de salvación, ¿no? Esto significa, miren, estar abierto, amplio, libre, es decir, estar seguro para liberar o socorrer. O sea, aquí podríamos poner, sería así. Tú has dado precepto para liberarme. Eso es lo que literalmente dice allí en hebreo. Tú has dado precepto para liberarme. ¿Y liberarlo de qué? Toca seguir Del, leyendo. del Para si algo, pecado, sí, de la puede ser, o algo maldad. físico también, un problema que, ¿O o será sí, para cada uno algo personal? Sí, un precepto, la palabra es algo personal. Algo Como personal. cuando el Señor te dice, ya es hora de dejar, no sé, bueno, es que siempre pongo el problema, el asunto de la comida. Em, Ya es hora de salir de tal ciudad porque vamos a otra ciudad. Eso, Oh, ya es hora de es, salir, como le pasó a Abraham. Ya aquí se cerró este ciclo, vamos a pasar a otro ciclo, necesito que salgas. ¿Ya? Ahí, si la persona está dispuesta, se somete al Señor, eso viene una bendición. Siempre después de un precepto viene digo yo, ¿no? En lo que vivo, una liberación. ok, entonces ahí sería liberación. Exacto. Y esto es algo, pero entonces lo curioso es que vuelvo y lo digo. Ahí lo está hablando como que, o sea, yo sé que aplica a la persona que está escribiendo esto, pero cuando dice tú has dado, también lo deja amplio para todos y todas las generaciones, cuando el Señor nos da los preceptos. Claro. Así es, sí, así creo que nos da una gran enseñanza, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos dice algo personal, es
es porque va a venir una liberación, no es un capricho, ¿no? No es que a veces uno, como tiene metidas las obras en la cabeza, cuando Dios le dice algo a uno, pues uno, como tiene metidas las obras, entonces, eh, pues siente que debe cumplirlo, porque si no se va a perder, digámoslo así. Pero Pero, es, no, sí, sí. lo que veo es que va a venir una liberación. Claro, es difícil. Los preceptos de Dios son duros, son difíciles, pero al final tiene una recompensa cuando se logran en su nombre. Y mira que ahí sí tiene con la parte de arriba del versículo 2, o sea, si dice, tú has dado mandamiento para liberarme o liberación, allá en el 2 dice, líbrame en tu justicia, ¿ve? Y eso deja mucho que decir porque cuando uno se pone a leer que estábamos leyendo Hechos de los Apóstoles, pues que el Señor vino a liberar a los cautivos, ¿cierto? Pero mire que cuando nosotros leíamos eso esta semana, la hermana Angélica ahí hace hace una diferencia entre los cautivos, digamos, de la cárcel y los cautivos que se encuentran entonces nosotros decíamos con Eneida, en cautividad del pecado, en cautividad de propensiones a malos hábitos. Entonces, sí, porque muchas de las consecuencias que tenemos han sido consecuencia digamos, de cosas que hemos hecho no debidas por nuestros malos hábitos. Y eso es porque un día lo probamos y nos gustó, y de ahí lo hemos seguido haciendo. Y de ahí a veces el problema es que uno no quiere salir de ahí. Y el Señor le muestra a uno, pero si yo no quiero, pues, o sea, yo le estoy impidiendo al Señor que proceda a trabajar en mi vida. Yo a veces puedo jugar y hasta engañarme yo misma, decir, sí, yo quiero salir de esto que estoy haciendo y estoy practicando. Y estoy haciendo daño, porque uno cuando hace algo, por lo general, su entorno es afectado. Entonces, hasta que eso no sea real, pues la liberación se para, ¿no? Se frena. Por eso es que dice, Dios ha dado un precepto y lo entiendo como un mandamiento para que todos seamos, ¿qué? Libres en Cristo Jesús. Por decirlo así, cuando tú haces ese ejemplo, pues no estamos haciendo la cooperación que Dios quiere y es entregar el libre albedrío, ¿no? Porque en mi libre albedrío Claro. elijo seguir haciendo eso Ujú. y seguir jugando. Tú no le has entregado tu voluntad, ¿por qué? Porque tú sientes placer haciendo eso. Y saber Claro. que entregarlo, pues es que ya tú prácticamente vas a quedar sin ese placer, sin ese placer de ese gustico que usted viene años haciéndolo y practicándolo y no lo quiere soltar. Y por más de que yo hasta me puedo engañar, y yo, como siempre digo, yo me puedo engañar y puedo engañar al resto, pero a Jesús, a Dios yo no lo puedo engañar. Y por eso a veces esas liberaciones son tan demoradas en mi vida y en nuestras vidas, no por Jesús, es por mí. Y ahí sí tiene que ver cuando Tommy hablaba que habla de que soltamos muy rápido el brazo de Dios, y eso es en la oración, y eso es clamando que realmente, aunque yo no quiero soltarlo, que el Señor haga algo, como se lo decía a alguien que hablábamos, y yo le decía, eso está bien, porque me decía, estoy encontrada conmigo misma, me decía. Después de que hablamos, me quedé pensando de que sí me molestan muchas cosas y he sentido esto y esto, y eso está bien. Eso está bien. De lo que esta persona hablaba que le había hecho su papá, le decía yo, eso está bien, ahora dígaselo a Jesús, porque usted necesita ser liberada porque ahorita eso le está afectando su salud. Y entonces, pero mire que la mente es tan engañosa y ella y yo también, yo me he visto en eso y uno dice, no, ya todo pasó, ya todo está bien y uno sigue arrastrando cosas del pasado, pues que primero uno no ha perdonado, segundo, uno sigue todavía, aunque, ¿qué hace uno? Va y lo guarda por ahí en un rincón de la mente, por allá. Y el día de mañana llegó alguien y te lo detonó y salió eso a flote, porque todavía ese pedacito o esa piedrita, ese mugrecito, está todavía allá. Y luego ella me dijo, después de que empezó a hacer esa como terapia que uno necesita hacerla con Jesús, empezó a sentirse liberada. ¿En qué aspecto físico lo empezó a sentir? Y yo también lo hablo porque también lo he sentido.
que es una carga que se empieza a ir de los hombros, del mismo cuerpo, puede uno dormir como más tranquilo, estar uno más en paz. Es algo que realmente el que lo vive, como dice por ahí, lo siente. Entonces ella también lo hablaba, yo la entendí porque esos son los métodos del Señor para trabajar y tratar con nuestro pecado. Cira, tú decías algo muy importante, se me vienen dos cosas a la mente y es el cerebro. Entonces tú decías que nosotros nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Por no salir de allí. Y el engaño es mentira, ¿no? El padre de la mentira de Satanás. Y me hacía recordar un estudio que yo hice muy corto el año pasado sobre el área gris, que por la pornografía o por ciertas conductas, más que todo por la parte sexual, van haciéndose surcos y va perdiéndose materia gris, literalmente. Pero la materia gris con muchas cosas naturales y muchas cosas se puede volver a llenar, ¿no? Pero a la vez que va perdiendo materia gris, pues se va agrandando la materia blanca. Y eso lo relacioné con un video que vimos ayer del doctor Luis Báez, que me llama mucho la atención, cómo la mentira y el engaño, hay muchas formas de engaño y de mentira, pero que el hecho de que estén en nuestra vida aumenta la materia blanca, porque se han hecho estudios, la materia blanca en nuestro cerebro. Y eso me llamó mucho la atención porque el cerebro es el que manda las órdenes a todo el organismo. Y hoy yo vi un video donde pasa mucho con las mujeres, pero también con los hombres, pero más en las mujeres, como constantemente estamos en castigo y no en recompensa por esas cosas que tú hablas, el del perdón o de traumas o de cosas, y del mismo engaño de nuestro carácter, de nuestra condición, que nos engañamos. Entonces, cómo constantemente el cerebro, al tener esa variación de menos sustancia gris, más sustancia blanca en el área prefrontal, hace que tu cuerpo constantemente esté enfermo. Constantemente hay defensas bajas. Entonces, llega a pasar que no haces digestión bien, simplemente por ese hecho de estar constantemente como en castigo. Entonces, al no hacer la digestión bien, es como el cuerpo reacciona para que no lleguen suficientemente nutrición a la célula y crear un cáncer de manera muy fácil, simplemente por eso, ni siquiera por la alimentación. Pues, mejor dicho, tener una alimentación del maná, pero si no tienes eso, todo lo que crea, ¿no? El engaño Tengo crea una muchísimas pregunta. cosas. Ujú. ¿Debo tener más materia gris que materia blanca? Pues Esa pregunta me la estaba haciendo. Dios lo sabe. ¿Cómo? Según lo que es el estudio que está dando el doctor Baez, sí, pues llega uno a esa conclusión, pero Más todavía no materia está. gris, ¿cierto? Y que Ujú. Jessy estaba hablando que por situaciones de alimentación y qué más, el cuerpo, el cerebro puede volverlos a producir. Estaba Sí, el solo Sí. hecho de pasar más tiempo en la naturaleza, el ejercicio, pero sobre todo pasar menos tiempo en las pantallas y más tiempo afuera y meditando con el Señor, no tanto como en el trabajo, como haciendo cosas, sino afuera en la naturaleza, eso ya crea materia gris. Bueno, yo les concluyo algo de lo que está diciendo Jessy con un pastor que yo lo escuchaba y él lo resumía así. El hecho de que haya más materia gris, el hecho de que esos conductos neuronales que nosotros abrimos por nuestros malos hábitos, porque desde que nacimos muy pequeñitos tenemos esa inclinación, esa propensión hacia lo malo. Entonces empezamos a probar, nos gusta y, y ese empieza el conflicto en toda nuestra vida, el enemigo lo sabe. Entonces él decía, para que eso ya no vuelva a suceder y se vuelva a producir y quedar todo como estaba el Adán antes de pecar, se llama, no regeneración, se llama nacer de nuevo. Y eso, decía este pastor, es lo que Dios desea hacer en cada uno de nuestros cerebros. Que nosotros que nazcamos de nuevo, sepa aquellos que se abrieron por nuestros malos hábitos, nuestras propensiones heredadas o no heredadas, y crea unos nuevos. Y ahí está.
pasar mucho tiempo con Jesús. Amén. Hay una cosa que quería agregar que me llamó mucho la atención. Cuando alguien, no pasa en todos los casos, pero yo creo que tiene que ver con lo del cerebro y eso que habla Alcira. Cuando alguien va muriendo por vejez, no conozco los otros casos, se le van apagando sus ojitos, ¿no? Incluso en el cáncer lo he visto también. Se le van apagando sus ojitos, se van achiquitando. Pero yo he visto algunas personas que no, que incluso tienen una mirada fuerte, o sea, los ojos tan grandes. No es en todos los casos, pero tiene mucho que ver porque el hecho de tener más materia blanca empuja el ojo y lo achiquita. Entonces es bien interesante cómo físicamente se va reflejando y eso es bíblico. La lámpara del cuerpo es el ojo, ¿no? Espiritualmente, los ojos, el Señor lo que hace al irnos regenerando es abrirnos los ojos y ver realmente quiénes somos, ¿no? Y ser conscientes de muchas cosas. Bueno, solo quería que recordé esa Sí, parte. eso se llama liberación. Amén, sí. Bueno, vamos a cantar mientras seguimos meditando en este fascinante tema. Sí, vamos entonces a cantar con Señor Jehová, omnipotente Dios. Bueno, vamos a continuar. Está leyendo sobre la sustancia blanca y, o sea, no, la sustancia blanca no es mala y el doctor Báez nunca ha dicho que sea mala. El problema es cuando la sustancia blanca empieza a aparecer en áreas del cerebro donde no debe estar. Ese es el problema. Entonces, el estudio que mirábamos ayer con el doctor Báez decía que cuando la gente miente, se va formando una sustancia de capa blanca, de materia blanca del cerebro en la zona orbital, o sea, alrededor de los ojos. Ahí no debe estar esa sustancia blanca. La sustancia blanca es vital para el procesamiento de los pensamientos, la velocidad en la memoria y la retención. O sea, no es mala. Y cuando falta esta sustancia, es cuando aparecen enfermedades como esclerosis múltiple, ¿ok? Y demencia y otras enfermedades. Entonces, lo que se dice acá es que, o sea, no es que sea mala, la gris y la blanca deben existir en partes iguales. Eso te iba a Y decir, no en desequilibrio. exacto.
no en desequilibrio como todo, ¿no? Ambas se complementan, ambas son importantes. El problema es cuando una empieza a parecer más que la otra. Ahí vienen los problemas. Bueno, Y sigamos. esa sustancia blanca se nota en una radiografía o en qué. Sí, Resonancia sí. magnética. Sí. Y es blanca por el contenido de mielina. La mielina es blancuzca y se ve blanca realmente. Y la sustancia gris es gris por otro componente. La sustancia gris no tiene mielina. La mielina es una especie de grasa. Entonces esto lo que hace es facilita la conexión entre una neurona y otra. Es como el cable transportado. Entonces, claro, si falta eso, pues complicado. Es cuando aparecen señales de demencia. Sí, es lo que más se empieza a perder a medida de los años. Sí, bueno, sigamos leyendo. Salmo 71 dice el verso 4, 5 y 6. Dios mío, rescátame de la mano del impío, de la mano del malhechor y del implacable, porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud. De ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Tú eres el que me sacó del seno de mi madre. Para ti es continuamente mi alabanza. Miremos algunas noticas aquí. Dice de la mano o de la palma del malhechor o del perverso. Dice acá, Señor Dios o Yahvé, de ti he recibido apoyo o sobre ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Podría ser también desde la matriz, dice acá. Tú eres el que me sacó del seno de mi madre. Y para ti es continuamente mi alabanza, podría ser en ti es continuamente mi alabanza. Bueno, ahí está. Quien quiera participar puede hacerlo sobre el Salmo. ¿Qué nos llama la atención? Definamos primeramente qué significa el impío. ¿Qué significado tiene el impío? ¿Será persona perversa? Rebeldía, yo pienso. Que practica la impiedad, el pecado. Pero a mí me parece que aquí está hablando más de Satanás, aunque también aplica a los agentes humanos, ¿no? No sé qué piensas. Sí, porque el que trabaja para Satanás en ese momento no puede ser que después sea un tizón arrebatado o ya su corazón vaya directo al mal, pero los que trabajan para él, ¿no? Que practican y obedecen a su voz y, y hacen mal a los que están tratando, obedeciendo, pues atendiendo a la voz del Señor. Sí. Yo tengo una pregunta ya que Tommy dice que él cree que es Satanás. Y yo le pregunto, y a ustedes también, en la Biblia, ¿cuántos ejemplos o sí hay donde Satanás ataca directamente al hombre? ¿A través de un demonio o directamente él? Pues tú estabas diciendo que pensabas que era Satanás, entonces uno muchas veces le atribuye a Satanás las cosas, ¿cierto? Pero entonces a veces también actúa a través de los humanos. Entonces mi pregunta va, ¿cuántas veces en la Biblia o qué ejemplos ha aparecido donde directamente toca al hombre? Job, Job, sí, Job y Jesús cuando estuvo aquí. Yo ¿Y me qué más acuerdo. casos? Eva, Sí. No, la tocó, no la engañó, la tocó,
tocó, Ah, ya. lo tocó. Ahí fue él engañado. Eva fue engañada. Sí, ok, que lo Adán no toque. fue engañado. Adán se aceptó lo que iba a venir. Sí, sería Job. Jesús. Y a No Jesús, recuerdo. a Pronto Jesús, estaba. a Jesús lo tocó o lo tentó. Lo tentó. Ujú. Yo creo que también lo tocó. ¿Cuándo lo Que tocó? dice en la crucifixión. Pero no directamente. Él usó la turba, él usó al pueblo. Que dice Génesis 3:15 que él herirá el calcañar. Sí, pero no dice directamente, o sea, exacto, pero la hermana Helen White en el Sábado toda la gente dice que él incitó a la turba. Él usó a su mismo pueblo para atacarlo, para abandonarlo, para arrestarlo, ¿sí? Eso lo Sí, sucedió. ¿Y en qué caso hay, digamos, algo de Jesús que sí lo tentó? Directamente se encontraron en el desierto y aún así estaba camuflado. Si no fue por un escrito está que Jesús lo reprendió. Sí, ¿Por qué hago esta pregunta? Porque sí, el enemigo tiene dos maneras de cómo atacar al hombre. Cuando uno lee en la introducción del deseado de todas las gentes, también sabemos por la hermana Helen White que Jesús vino en el momento preciso donde los cuerpos humanos eran habitación de demonios. Pero ellos mismos tuvieron que abrir las puertas para que entraran y habitaran en esos cuerpos. Pero a Satanás no le es permitido directamente, a salvedad como fue Job, y hay casos, pero es para que miremos que la mayoría de los casos utiliza agentes humanos que están al servicio ¿de quién? De Satanás. Y los que no están al servicio por sus pecados, porque no están a cuentas con el Señor, igual les sirven ¿a quién? A Satanás. Son los que usan para atacar al pueblo de él, como gobiernos, imperios, todo lo que uno ve es como lo ha usado. Pero directamente en algunos cuerpos, cuando Jesús vino, había el endemoniado gadareno. La hermana Helen White dice que algunos cuerpos ya eran habitaciones ¿de quién? De demonios. Y eso lo sabemos a hoy. ¿Qué tipo de personas es que ya habita Satanás dentro de esos cuerpos? Mientras tanto, hermanos, el enemigo siempre nos ataca con pasiones, con propensiones de nosotros, inclinaciones, con deseos, con malos hábitos, también heredados o aprendidos, dice la hermana Helen White. Entonces, para que podamos tener claro, porque a veces no todo es él, sino que es él siempre y cuando yo tenga una puerta abierta o tenga algo en la cual, y siempre, porque estamos en esta lucha y no ya nos hubiéramos ido. El enemigo nos puede atacar de una y mil maneras, porque debilidades de carácter, malos hábitos, heredados, propensiones, maldiciones, todo lo que viene generacional. Pero sí hay un grupo en el cual ya los demonios habitan. sí. O sea, usa debilidades y vulnerabilidades que nosotros tenemos, ¿no? No directamente, pues, que el enemigo lo toque a uno. Al menos en casos donde ya, La mayoría. claro, la excepción, digamos, fue Job, pero él tuvo que pedir permiso allá. Si Dios no sé dónde daba ese permiso, no podía hacerlo. Sí, señor. Ok, hermanos, ¿alguna pregunta sobre lo que dijo la hermana Elcira? ¿Está bien? ¿Se entendió? sí. Y Bueno, mira que buscando aquí según el significado de impío, dice,
Impío es un concepto que proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de la virtud, de la piedad o de fe en Dios. Entonces, lo que decía Elzira, pues las personas que son tocadas, en este caso, pues voy a poner un ejemplo, lo que estamos viendo de las élites, lo que están haciendo en el mundo entero. Esas personas ya están poseídas. Entonces, no nos conectemos del Señor, porque, pues, no sé, para mí eso de los demonios es grave, grave porque una persona ya poseída totalmente, pues dígame, no tiene esperanza y solo la esperanza está es en servirle en el peor enemigo del Dios viviente y de la creación de Dios. Ok. Bueno, y me llama la atención que este hombre del Salmo 71 dice que, o sea, él conoce a Dios desde su juventud, o en algún momento de su juventud dice que decidió ponerle su confianza al Señor, porque dice, oh Señor, tú eres mi confianza desde mi juventud, ¿no? Lo dice con mucha propiedad, como si hubiera sido una decisión siempre presente en su mente. Y también reconoce que desde su nacimiento, dice, he recibido el apoyo tuyo. Quién sabe por qué lo dice, ¿no? De pronto alguna circunstancia difícil en que él nació, qué sé yo, ¿no? Y por eso él lo reconoce y dice, continuamente es para ti mi alabanza. Y, pero ese salmo es parecido a todos los que David ha hecho o hemos leído, Es probable que sea él mismo, ¿no? ¿cierto? Sí, porque casi que tiene unas mismas frases y como con esa fe, ¿no? Que los dice, con esa Fervor. fervor, sí, que le pide al Señor. A mí me llama la atención cuando dice aquí, de ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. ¿Sí es nacimiento? Lo que dice. Nacimiento, dice, literalmente es desde la matriz. Así Ah, lo dice en hebreo, desde la matriz. Puede haber allí alguna explicación médica acerca de la matriz en la concepción, ¿no? Porque algo le pasó ahí, ¿no? si algo es su pasado, ¿no? Que él reconoce ahí que la intervención de Dios. El, el Y, en- útero es la misma matriz. Mm. uno de David también dice que me concebiste en pecado, me concibió mi madre Mi en madre. pecado, mi madre me concibió en pecado. Sí, Entonces también es como, hay como una relación, ¿no? sí, no es probable, no sé si sea David, no se sabe, ¿no? Pero pues sí pareciera tener una misma estilo. Estoy leyendo por aquí a ver qué dice él. Dice que sí. Dice el Salmo 71 en el texto hebreo no tiene título. Estoy leyendo la Wikipedia. Uno de los 4 salmos en los 2 primeros libros del Salterio dice, sin embargo, en la Septuaginta, que es una Biblia en griego, la más antigua, lleva el siguiente título, por David, de los hijos de Jonadab y los primeros llevados cautivos. O sea, este es otro David. Según la Septuaginta, o sea, en la Septuaginta sí aparece el autor, pero dice que es de David de los hijos de Jonadab y de los primeros llevados cautivos. Me imagino que a Babilonia, ¿no? Eh, sí, yo también me imaginaba ahí. Sí, interesante.
Una dama. Bueno, y posiblemente dicen que es de un rey. El único rey que fue llevado cautivo a Babilonia se llama Joaquín, el penúltimo rey de Judá. Porque Nabucodonosor lo ha dejado allí, pero él se rebeló y se lo llevaron. Sí, Joaquín fue el único rey. ¿Quién sabe? Podría ser él. Bueno, no sé si quieran comentar algo o cantamos ya. Cantemos. Bueno, vamos a cantar Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres, Jehová, y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inmensurable. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres, Jehová, y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inmensurable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Estaba leyendo que el Salmo siempre pues lo relacionan o le ponen un título de la vejez. En la Biblia de Lutero le da el título Pide ayuda a Dios en la vejez. Aquí en la de las Américas le dan el título Oración de un anciano. Y así en diferentes Biblias le dan esos títulos. Pero es interesante que hay un hombre que, bueno, dentro de la academia, dentro de los doctores teólogos, es el único que ha estudiado este salmo, dice acá. Se llama Ignacio Obingua. Y dice que el tema de este salmo no es la vejez, sino el refugio y la justicia de Jehová. Parece interesante. Refugio y la justicia de Jehová. Vamos a seguir leyendo. Yo le agregaría en cuanto a la vejez alrededor de su vida, o sea, porque él habla desde el nacimiento, antes de nacer. Entonces es Claro, maravilloso, pues, ¿no? El poder de Dios en la vida de nosotros y que dejó que naciéramos con un propósito. amén, amén. Bueno, vamos a leer esta última porción y a meditar sobre esta parte. Dice lo siguiente: he llegado a ser el asombro de muchos, porque tú eres mi refugio fuerte. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces en el tiempo de la vejez. No me desampares cuando me falten las fuerzas, porque mis enemigos han hablado de mí y los que acechan mi vida han consultado entre sí, diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguidlo y apresadlo, pues no hay quien lo libre. Bueno, aquí leyendo eso no creo que sea Joaquín, porque Joaquín
No era así él no hizo lo recto ante el Señor. De hecho, él fue un rey malo, perverso, rebelde, pues. Entonces, bueno, puede ser otro más, ¿no? A mí me llama la atención cuando dice, he llegado a ser el asombro de muchos. Me acordó como otro pasaje en la Biblia que hablaba de alguien así. Muchos se asombran, sí, ¿Ese no está en el el Salmo 23 60, cuando hablaban de Jesús también? sí, ¿Y también no le pasó a Job? sí, sí, eso está así. Estoy buscando, a ver. En el Salmo 22. Bueno, Sí, a ver, es el versículo 7. A ver, por aquí tengo una relación de versículos que hizo este señor interesante, el 7. Sí, Salmo 22, del 9 al 10. sí, es que, y como Job también es como la vida, ¿cierto? O sea, el paralelo, y eso es lo que van a vivir los 144.000 también. Claro. Miren lo que dice el 9 y Vamos, el vamos. 10. Salmo 21, 9 y 10 dice, porque tú me sacaste del seno materno, mire, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. Sí. A ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ahí está esa parte de... Es que yo por eso te pregunté cuál era, o sea, qué era lo que decía realmente, porque es que me pareció, se me hizo muy parecido a Jesús. Entonces, no sé si eso también era en algo mesiánico. Sí, no sabría decir, pero sí ahí. Estoy buscando aquí la palabra asombro o He sido el asombro, dice. He llegado a ser el asombro de muchos. No sé por qué no me funciona el buscar ya. Salmos. A ver. Ah, no. No, esa parte del asombro, sí, 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 comprendo lo que dice el Ciro, es que no me Es que acuerdo. cuando yo estudié lo de Job, en una versión yo encontré eso, que Job le decía eso al Señor de cierta manera, o sea, después de que él había sido tan respetado, ¿no? Ya en ese momento todos se burlaban de él. Los jóvenes ni lo respetaban. Sí, es verdad. Y aquí en el 11 dice acá este señor, donde dice diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguirlo y apresarlo, pues no hay quien lo libre. También está una referencia en el mismo Salmo 22, en el versículo 1, por aquí en el Salmo 22, en el 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahí está. Otra referencia parecida, mire, Dios lo ha desamparado. ¿Tú puedes, por favor, devolverte un momento al 6, al versículo 6? Ujú. Sí, es que yo aquí, pues por eso fue que te pregunté, porque dice, de ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Entonces yo decía, es como si algo le hubiese pasado y su vida estaba en peligro. Entonces yo no sé por qué, yo dije, la vida de Jesús realmente estuvo en peligro desde el comienzo. Sí, claro. Claro, el rey que lo quería matar, Herodes, es verdad. Interesante. Y, Y esto, la hermana Helen White dice que dos ángeles poderosos realmente fueron los que custodiaron la vida de Cristo acá en la tierra. O sea, por eso es que dice, desde mi nacimiento, o sea, su vida estaba ¿qué? En peligro. El enemigo no quería que él cumpliera la misión para la cual había venido.
era hacer la voluntad del Padre. Amén. Sí, y es acá donde se ve que él está en tiempo de la vejez. Ya le faltan las fuerzas y ya está en un momento llegando al ocaso de su vida. Interesante, bueno. Es que no sé si tú te has dado cuenta que a veces en los salmos hay partes que son mesiánicas, pero hay otras partes que vuelven o sea, a retomar la situación que está viviendo la persona que escribe, ¿no? Sí, es como el Espíritu Santo cuando toma a la persona, digamos, para escribirlo de cierta forma para que refleje lo que iba a suceder al Mesías también. Pero no necesariamente todo o sea, todo el salmo quiere decir que están hablando mesiánico, pero yo he identificado eso en los salmos. Son Sí, partes, ¿no? porciones, sí. Y algunas porciones, como la de la vez pasada, que no pensábamos que aplicaría al Mesías, pero sí aplicaba, ¿no? La pregunta que hiciste. Ah, sí. Bueno, interesante. Desde luego el 10, el 11, el 7, el 8, o sea, todos estos aplican al Mesías también. Aplican totalmente. Bueno, que sea para meditar en este tiempo de Pascua que se aproxima, que el Señor nos dirija, nos guarde. Vamos a dar concluido esta parte. El otro sábado, con la ayuda de Dios, seguiremos en el Salmo 71. Vamos a cantar. Vamos a cantar entonces este canto de No pares de Michelle. Amaneció, nada pesqué, parecía ser un día más, igual a como cualquier otro. Estaba cansado, sin fuerzas, desanimado. Decidí dejarlo todo y parar. Dios conoce tu estructura, sabe lo que está haciendo. Aunque fuere muy difícil, no pares, Él te está viendo. Seca todas esas lágrimas, Él te mandó a ti a hablar. Toma lo que te entregó y vuelve para el mar, que ese es tu lugar. ¿Quién mandó a soltar las redes? ¿Y quién te mandó a parar? Vuelve para alta mar, en el lugar de tu vergüenza yo te voy a honrar. ¿Quién mandó a soltar las redes? ¿Y quién te mandó a parar? Vuelve para alta mar, en el lugar de tu vergüenza yo te voy a honrar. Hijo, yo te voy a honrar. Dios conoce tu estructura, sabe lo que está haciendo. Aunque fuere muy difícil, no pares, Él te está viendo. Seca todas esas lágrimas, Él te mandó a ti a hablar. Toma lo que te entregó y vuelve para el mar, que ese es tu lugar. ¿Quién mandó a soltar las redes? ¿Y quién te mandó a parar? Vuelve para alta mar, en el lugar de tu vergüenza
difícil